Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. El tema a tratar es movimientos de la Tierra. Aunque pareciera que la Tierra no se está moviendo, debido a que nosotros nos estamos moviendo con ella y no sentimos muchos de los movimientos que ella realiza, pues esta sí se está moviendo y se está moviendo de varias formas. Esto pues tiene ciertas repercusiones en lo que es nuestro ecosistema y también en la cantidad de luz y las estaciones del año. En el caso de Honduras, pues tenemos la ventaja de que estamos cerca de la zona ecuatorial y nuestro clima es tropical. Los climas tropicales pues siempre tienen suficiente luz, también tienen bastante precipitaciones en el transcurso del año y da pie a que se pueda proliferar una gran cantidad de fauna y flora. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los principales movimientos. Los principales movimientos son el de rotación. El movimiento de rotación, pues, es un movimiento que ustedes ya lo conocen, que lo han visto en todas las clases de ciencias naturales desde el primer grado. El movimiento de rotación, pues, es el que realiza sobre su propio eje. El eje de la Tierra, aquí como lo vemos en la imagen, no es un eje que está vertical, sino que tiene cierta inclinación. Esa inclinación se debe a que, como la Tierra tampoco es redonda, sino que es un poco aplanada de la parte de los polos, pues algunos piensan que es relacionado con la atracción que existe entre la Tierra y la Luna, y por eso tiene cierto grado de inclinación. También puede estar relacionada con los materiales que están presentes en el núcleo o en algunas partes del planeta, que son magnéticos, y esa atracción magnética pues es lo que genera que nuestro eje de inclinación se encuentre un poco inclinado, debido a que la atracción del Sol, la atracción que ejerce el Sol sobre el planeta, pues hace que jale más de esos lados donde hay más material magnético, que sería en todo caso hierro. El periodo de rotación de la Tierra es de 23 horas con 56 minutos. En este tiempo, pues, la Tierra da una vuelta completa sobre su propio eje, eh, produciendo también la impresión de que el cielo es el que gira alrededor de nuestro planeta. A este movimiento se debe la sucesión del día y de la noche. Si el planeta no hiciera ese movimiento de rotación, lo más probable es que en una de las caras, si estuviese fija, quieta, en una de las caras, pues tendríamos mucha luz y mucho calor. Las temperaturas variarían entre muchos grados, posiblemente 100 grados a más, y el otro lado de la Tierra estaría completamente congelado, debido a que nunca recibiría luz solar. Entonces, en esta parte de la parte de atrás, contraria a la parte donde le da la luz, pues estaría siempre congelada. Entonces, gracias a que tenemos ese movimiento de rotación sobre el propio eje, es que logramos tener las condiciones climáticas favorables para que se dé la vida en nuestro planeta. Posiblemente si no rotara, pues también se hubiese dado vida, pero en menor cantidad, tal vez en los océanos. Pero no estaría tan poblada la parte sólida de nuestro planeta. ¿Preguntas con respecto a esto? No, ¿verdad? Bien. El otro movimiento que es de los más conocidos también es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación es el que hace nuestro planeta alrededor de nuestra estrella solar. Eso pues tarda aproximadamente 365 días y 5 horas. Esto pues hace que nuestro planeta tenga algunas variaciones en cuanto a temperatura y en cuanto a la cantidad de luz. El movimiento impulsado por la gravitación, este movimiento es impulsado por la gravedad que ejerce el Sol sobre nuestro planeta Tierra. La trayectoria elíptica es igual a 930 millones de kilómetros, o sea, la distancia que hay entre el Sol y
perdón, la distancia que hay entre la vuelta, o sea, este círculo que vemos acá, es equivalente a 930 millones de kilómetros. Eso es la distancia que está recorriendo la Tierra en cada una de las rotaciones que hace alrededor del Sol. Ahora, ¿por qué la Tierra se mantiene haciendo esta rotación? ¿Por qué no se acerca más al Sol si el Sol está jalando la Tierra con tanta fuerza? Debido a que el movimiento de la Tierra y su propia masa, no sé si ustedes alguna vez se han agarrado de las manos con otro compañero y han empezado a girar. Si no lo han hecho, hagan el experimento, lo pueden hacer con algún familiar de ustedes. Eh, Sí, a, a modo de que empiecen a girar y van a sentir que el que está en el centro, el alumno que está, el compañero de ustedes o el amigo o el familiar que está en el centro, pues va a mantener una posición quieta y va a sentir que el otro compañero, que es el que está girando, tiende a jalarlo. Y igual en el caso del que está girando alrededor, vamos a suponer que este sería el que está en el centro y del que está agarrado el otro sujeto, el que está alrededor va a sentir que algo lo empuja hacia afuera. Eso se le llama la fuerza, es una fuerza que se llama la inercia. Entonces, como la Tierra está siendo empujada alrededor, hacia afuera por medio de la rotación y de la velocidad que tiene esta rotación, eh, siempre está tirando hacia afuera, pero como el Sol siempre la está atrayendo, entonces no pierde su eje de rotación. Bien, siempre se mantiene en la misma posición debido a que el Sol la está trayendo y la fuerza centrífuga que está experimentando, la fuerza centrífuga que está experimentando, pues la empuja hacia afuera, mientras que el Sol la atrae hacia el mismo. Entonces eso la mantiene en su rotación continua alrededor del Sol. Bien, tenemos una distancia media, o sea, un promedio de distancia de 149.675 millones de 149 millones de kilómetros, 675 mil kilómetros eh, de distancia entre el Sol y nuestro planeta. La velocidad promedio también es de 29.5 kilómetros por segundo. Esto sería más o menos, vamos a ver, como ir de aquí a, pongámosle que estamos aquí en Tegucigalpa, y sería como viajar, no sé si ustedes conocen, desde el colegio, ¿sí? Sería como desde el colegio hasta Valle de Ángeles, más o menos. uy, Desde el colegio hasta Valle de Ángeles, más o menos, en un segundo. Esa es la distancia que recorre la Tierra por segundo. 29.5 kilómetros de distancia. Luego tenemos bueno, seguimos con la traslación. Dice que la excentricidad de la órbita terrestre hace variar la distancia. Esto es del perihelio y helio. La distancia del Sol, dice en el perihelio, que es cuando la Tierra pasa más cerca de nuestra estrella solar, es de 142 millones 700 mil kilómetros. Y esto es aproximadamente en enero, cuando la Tierra pasa más cerca del Sol. Y hay una distancia que es la más larga también, que se le llama afelio, a esa, cuando la Tierra está lo más distante del Sol, y eso cuando hay una distancia de 151 millones 800 mil kilómetros, que es aproximadamente en julio. Ahora, cuando la Tierra pasa más cerca de nuestra estrella solar, la velocidad aumenta. Y cuando está a una distancia mayor, la velocidad disminuye. Esto es porque cuando está más cerca, la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre nuestro planeta es un poco mayor. Entonces, la velocidad de su rotación aumenta. Mientras que cuando está en la distancia más alejada, pues la fuerza de atracción que ejerce el Sol hacia la Tierra es menor. Por eso va a una velocidad menor. Ahora, con respecto a eso de las estaciones también están relacionadas con el movimiento de traslación.
como se me escapó. Bien, como el eje de rotación está un poco inclinado, la luz del sol no da en la misma posición en todas las partes del planeta, de toda la parte de la cara iluminada. Entonces, eso hace que se formen ciertas condiciones climáticas diferentes en una parte y otra de nuestro planeta. Les voy a mostrar la imagen acá. Por ejemplo, como este es el eje de inclinación, entonces véanlo como que la Tierra está un poco inclinado. Entonces, cuando el Sol da en esta parte de acá, que esta parte, porque aquí esta parte, si se fijan, el eje de inclinación dice que esta parte de acá está un poco más, sobresale un poco más y esta está un poco más oculta. Entonces, si este es el Sol, perdón, aquí sería al contrario. Si este es el Sol, quiere decir que la luz está dando más directamente en esta zona de acá y está dando menos por acá. Está dando un poco más oblicua la luz del Sol y aquí está dando un poco más de frente. Entonces, aquí hace que las condiciones del clima sean más calurosas y aquí es un poco más frío. Nosotros como estamos en la parte ecuatorial, pues todo el tiempo, todos los años, todo el año recibimos casi la misma cantidad de luz, a excepción de cuando estamos más cerca, que recibimos más luz todavía, lo que hace que sea una parte muy cálida en esta parte de acá. Profe, Dígame, estimado. algo que estaba viendo la vez pasada en ese programa de History, decía que por la rotación, como era así inclinada, como usted dice, dije que con cada cierto tiempo va cambiando un poco la graduación de la Tierra. O sea, por ejemplo, si al principio está girando como, por ejemplo, si ahorita mira una estrella y la rotación durante unos años o siglos, no recuerdo bien cuánto dijo, puede que como es inclinada, cambie un poquito el ángulo de la Tierra y entonces ya no va a ver una estrella que miraba antes. Eso es cierto, Sí, profe. sí, correcto. Ahorita la posición de la Tierra está en relación a la estrella polar. Pero más adelante va a haber pero una variación. Pero ya lo voy a explicar, es que ese es un tipo de movimiento también. Vamos a terminar esto del movimiento de traslación para ver cómo afecta esto a las estaciones. En el caso de las estaciones, hay un momento que se le llama solsticio de verano, que es entre el 21 y 22 de junio. En el hemisferio norte se inclina hacia el sol, dice, el hemisferio norte se inclina hacia el sol, o sea que la parte norte está un poco inclinada en dirección hacia el sol y los días son más largos que las noches y eh, los rayos del sol iden de forma más perpendicular. Al situarse el sol en la vertical del trópico de Cáncer, que es por acá. Esto sería el solsticio de verano. Ahora tenemos el equinoccio de otoño, que este es entre el 22 y 23 de septiembre, que los días y las noches duran lo mismo en todo el planeta, son iguales en todo el planeta. El Sol da en la vertical del ecuador, o sea, en la parte central de nuestro planeta, y por eso, pues, los días y las noches son iguales. A ver, vamos a ver. Ahora, con respecto al solsticio de invierno, esto sucede entre el 22 y el 23 de diciembre y el hemisferio norte los días son más cortos que las noches, debido a que esta parte de acá pues está un poco más inclinada hacia atrás. Entonces los días pasan a ser, ¿no? Sí, perdón, es para el hemisferio norte, correcto. Bueno, vamos a ver. Ok, ahora en el equinoccio de primavera, se da lugar en el 20 y el 21 de marzo. Los días y las noches son de igual duración en el planeta. El sol da en la vertical del ecuador, dice. Luego vamos a ver, creo que no está explicado lo de las estaciones. No, vamos a hacer otro temita para lo de las estaciones. Bien, ahora estas son las zonas térmicas de nuestro planeta. En el caso de la parte central, pues es la zona
tropical, en esta zona de acá, pues siempre va a haber mucha luz y mucho calor. En esta parte de acá no va a hacer falta el calor en esta zona de acá. Luego las partes que están más hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur, en estas partes de acá, pues son las zonas templadas. Toda esta zona de acá son zonas templadas, que el clima no es ni tan frío ni tan cálido. Mientras que en las zonas más alejadas de la luz solar serían las partes polares, que sería, solo denme un chancecito. Bien, en la parte más ecuatorial tenemos la parte más cálida, mientras que a los lados de la zona ecuatorial tenemos las zonas templadas, que las zonas templadas, como les decía, no son ni tan cálidas ni tan frías, o por lo menos no pasan, la mayor parte del tiempo pasan hay varias fluctuaciones en el caso del clima y la temperatura. Hay momentos en que es un poco más frío y hay momentos en que es un poco más cálido. Y tiene etapas intermedias, que serían las etapas de verano, invierno, otoño y primavera. Mientras que en las zonas polares, como la luz da de forma más oblicua en esta parte de los polos, pues las temperaturas aquí son muy bajas, más bajas en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Es algo interesante. En la parte norte, la temperatura es un poco menor, perdón, es un poco mayor que en el hemisferio sur, debido a que en esta zona de acá es un continente. Aquí hay tierra debajo del hielo, mientras que esto es solamente un gran cúmulo de agua congelada en la parte sur de nuestro planeta. Entonces, por eso en esta parte de acá es un poco más frío que en esta zona del norte. ¿Por qué es más frío? Porque en esta zona del norte, como la Tierra también recibe un poco de calor por parte del centro de nuestro planeta, entonces la Tierra hace que el continente que está bajo los casquetes polares, hace que esta zona pues se mantenga un poco más cálida. Entonces la temperatura siempre es polar, o sea, siempre hay una gran cantidad de nieve y de frío, pero la temperatura es un poco más arriba que en la parte sur. Ahora, este es el movimiento que mencionaba Ángel, el movimiento de precesión. Este movimiento, pues, como lo ven en la imagen, va debido oh, se me escapó. Debido a la inclinación de nuestro eje de rotación, pues este movimiento va haciendo una elipse en relación al movimiento, solamente que este movimiento es bastante lento. En este momento, pues, este movimiento está apuntando hacia la estrella polar, que está en la constelación de la Osa Mayor, creo que es. Entonces está apuntando hacia una estrella en específico. Más adelante va a apuntar hacia otro lugar. Bien, dice, es un movimiento lentísimo que de balanceo en forma de cono. Tiene un ángulo de 47 grados. ¿Qué ocurre en sentido de las agujas del reloj? Causado por la atracción gravitacional que ejerce el Sol y la Luna, en menor medida a los planetas, debido a su forma aplastada en los polos, lo que les mencionaba anteriormente, que este tipo de movimiento se da en relación a la fuerza de atracción que ejerce en parte el Sol y en parte a la Luna. Y eso hace pues que tenga cierto grado de inclinación y también tenga cierto bamboleo que vemos acá, que es un movimiento en forma cónica, porque va a llegar un momento en que también pase por esta zona de acá, entonces es un movimiento cónico. Ahora, en ese momento está apuntando hacia, vamos a ver si se ve aquí. Sí, está apuntando justamente a esta estrella que vemos acá, que es en la Osa Menor, perdón, la Osa Menor. Entonces está apuntando en esta estrella que vemos acá, y eso va a causar que más adelante, pues, este movimiento va a causar que ya no esté apuntando hacia esta dirección, sino que hacia otra estrella.
La posición de los polos celeste, dice, del polo celeste va cambiando a través de los siglos. Actualmente se ubica en la primera estrella polar, que es lo que mencionaba. El desplazamiento de la retícula de las coordenadas astronómicas respecto a las estrellas, eh, el lento y continuo desplazamiento que tiene lugar entre las constelaciones y los signos zodiacales que siguen la Tierra en su movimiento. Estas son consecuencias de lo que es el movimiento de precesión. Mientras que ahora durante la noche invernales observamos Tauro y Géminis. En 13.000 años observaremos Escorpio y Sagitario, debido a la posición que la posición que va a tener la Tierra. En 13.000 años no vamos a poder verlo nosotros, pero las personas que existan en ese momento, pues posiblemente sí lo vean. Luego tenemos otro movimiento que es el movimiento de nutación. La nutación es un movimiento de vaivén que hace como de zigzag. Es un movimiento como de zigzag que va haciendo mientras está haciendo su movimiento de precesión. Mientras hace su movimiento de precesión, pues también hace un movimiento que es de zigzag, que es el movimiento de nutación. Este pequeño movimiento de vaivén, dice, del eje de la Tierra, producido por la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial de la Tierra. En 25.767 años habrá realizado más de 1.300 bucles, o sea que 1.300 movimientos de zigzag. Esto es de vaivén que vemos acá. Ahora, ese es un bamboleo, el bamboleo de Chandler es en relación al movimiento, una vibración que hace nuestro planeta en ese sentido, o sea que su vibra hacia afuera, hacia adentro, etcétera. Entonces es un movimiento de vibración, o sea, este no es como cuando el carro está encendido y tenemos algo sobre el tablero que empieza a vibrar de un lado a otro, entonces ese movimiento se le llama bamboleo de Chandler. Crea, dice, pequeñas variaciones en el eje de rotación de la Tierra y fue descubierto en 1891. Supone una variación de 0.7 grados del arco en un periodo de 433 días. Los polos de la Tierra se mueven en una circunferencia irregular de 3 a 5 metros de diámetro. Pero esto no afecta mucho en su elipse de rotación. Dice que el bamboleo de Chandler causa fracturas en el fondo oceánico originadas por los cambios de temperatura y salinidad y por los cambios de la dirección de las corrientes oceánicas. Algunos posibles efectos que no han sido todavía comprobados son que es causante de la actividad tectónica mayor, incluyendo terremotos, volcanismo y fenómenos del Niño, que es un fenómeno de lluvias y temperatura, y parte del calentamiento global del planeta. Bien, aparte de eso, tenemos otros tipos de movimientos, por ejemplo, la variación del plano elíptico, relacionada con el movimiento de traslación, variaciones en la excentricidad de la elipse, o sea que a veces es un poco diferente, o sea, más alargada, o sea, más ovalada, otras veces más circular. Dice que en 24.000 años, aproximadamente, él tendrá cerca de 360 días debido a, el año tendrá 360 días debido a que la órbita de la Tierra casi tendrá una forma de circunferencia perfecta. Ahora, movimientos relacionados con el sistema solar. Fíjense que aunque pareciera que solamente estamos rotando alrededor del Sol, pues eso no pasa. Resulta que nuestra estrella también está rotando. Y cuando la estrella rota, el Sol rota, pues todo el sistema solar se mueve con él. Como el Sol mantiene unido a todo el planeta debido a la gravedad que ejerce, entonces si el Sol está haciendo un movimiento de rotación, si el Sol está haciendo un movimiento de rotación, pues todos los planetas están siguiendo ese movimiento de rotación. Y también se está desplazando, el Sol se está desplazando hacia afuera, porque recuerden que la teoría es que el Big Bang arrojó toda la materia estelar
hacia afuera. Entonces nos estamos separando del centro, supuestamente, de las galaxias. Y esto pues hace que nos arrastre con, el Sol nos está arrastrando con él hacia afuera. Lo que pasa es que no lo notamos debido a que pues el espacio es inmenso y la distancia que está recorriendo nuestro Sol pues no son calculables realmente, pero sí se sabe que se está moviendo y nos estamos moviendo con toda la galaxia también, con la Vía Láctea, nos estamos moviendo con toda la Vía Láctea y pues el Sol está inmerso en lo que es la Vía Láctea y también se está moviendo con ella. Da en cierto momento, pues la galaxia de la Vía Láctea va a chocar con lo que es Andrómeda, pero eso va a pasar en millones de años, entonces no vamos a poder observarlo, lastimosamente. Bien, la traslación de la Tierra, dice, y todo el sistema solar alrededor del centro de la Vía Láctea, que tiene unos 250 millones de años aproximadamente, la Tierra y todo el sistema solar, dice, sube y baja en respecto al plano galáctico, pasa por el plano galáctico cada 35 millones de años aproximadamente. Entonces es lo que les mencionaba, estamos moviéndonos con toda la Vía Láctea y en cierto momento pues la Vía Láctea va a chocar con otra Vía Láctea, eh, con otra constelación que es la de Andrómeda. Bien, también tenemos, dice, 10 traslación de la Tierra en el sistema solar, toda la Vía Láctea alrededor del centro gravitacional común, con otras 30 galaxias que forman el conglomerado llamado grupo local. En el caso de los conglomerados de galaxias, abarcan entre 50 a 100 galaxias en un mismo sector. Y estas pues todas ellas están rotando y están moviéndose en continuo movimiento alrededor de de un núcleo que se supone que es el núcleo del universo, en el cual se están moviendo las constelaciones, que esto ya es algo sumamente enorme. La separación entre cada una de las galaxias es abismal, sumamente grande. De hecho, para llegar a la próxima estrella, que sería Próxima Centauri, tendríamos que viajar alrededor de 4.5 años luz, que es una distancia sumamente grande. Bien, ¿alguna pregunta, estimados? ¿No?